En este video te voy a mostrar cómo crear lo que es la plantilla de la página 404. Para aquellas personas que no saben la importancia de esta plantilla, le voy a explicar. Esta plantilla mayormente se utiliza cuando una persona está buscando cualquier tipo de contenido dentro de nuestra página web y ese contenido ya no existe o no se encuentra o ha sido borrado o ha sido ocultado. Esta página lo que hace es que aparece con una información informándole que ese contenido no se encuentra, y también te da la opción de acceder a otra parte dentro de la página. Así que hoy te voy a mostrar el paso a paso. Vamos a utilizar una de las plantillas que nos ofrece para estos fines, lo que es Elementor Pro, y después te voy a mostrar cómo la vamos a sincronizar dentro de nuestra página. La vamos a probar para ver que todo esté funcionando correctamente. Así que vamos a empezar de una vez. Esto lo vamos a hacer en unos minutos. Así que nos vamos directamente a lo que es el área de plantilla, en lo que es elementos. Nos vamos a añadir nuevo. Y aquí en elegir el tipo de plantilla que vamos a utilizar para el trabajo, vamos a elegir la del error 404. Y aquí vamos a colocar lo que es el título que va a llevar esta plantilla. En mi caso, este es el título que le voy a colocar. Usted le coloca el nombre que así usted decida y vamos a darle a lo que es crear la plantilla. Vamos a esperar que Elemento cargue la librería de bloques y aquí vamos a ver diferentes tipos de plantilla que vamos a poder utilizar para nuestra página web. En esta ocasión voy a trabajar con esta plantilla. Vamos a mostrársela para que vea. Aquí aparece lo que es el nombre 404, un mensaje y un botón que lo va a llevar directamente a lo que es la página de inicio. Vamos a darle a insertar y ya tenemos nuestra plantilla completamente instalada. Aquí algunos cambios lo podemos hacer breve. En este caso voy a cambiarle el nombre al texto. Ok, vamos a borrarlo. Voy a colocar por aquí. En lo que es el enlace tiene la URL por defecto de la página de inicio. Y en estilo vamos a hacer también algunos cambios. Como por ejemplo vamos a cambiar lo que es el radio button. Vamos a ponerlo en 10 porque no lo quiero que quede como con la esquina tan redondeada. Pero podemos ponerlo en 17 para ir probando. Ya depende de los gustos de cada quien. En lo que es el color, aquí en los color principal, que es el color de fondo, yo lo voy a modificar. Lo voy a poner un color rojo para que se destaque, sea más llamativo. Y también al pasar el cursor, vamos aquí al botón otra vez. Al pasar el cursor, en lo que es el color, aquí si se dan cuenta se ve transparente, pero como voy a agregar una imagen de fondo, es bueno cambiar esa parte de aquí, colocarle un color. En este caso lo seleccionamos. Aquí voy a habilitar esta parte, pero aquí voy a irme por un color un poco más oscuro. Vamos a ir probando, ahí quedaría bien. No sé qué opinan ustedes. Cualquier cosa me lo dejan saber en la caja de comentarios. Ok, vamos a dejarlo ahí por el momento. Otra de las cosas que voy a traducir es esta parte porque me interesa que esté en español. Ok, vamos a borrar esto, vamos a colocarlo por aquí y ahí está perfectamente. Por ahora no le voy a hacer ningún cambio. Y ahora voy a seleccionar lo que es el contenedor, me voy a ir a estilo y voy a agregarle una imagen que tengo por aquí, que es la que voy a utilizar para este ejemplo. Y bien, aquí como ya esta imagen viene con el 404, vamos a eliminar esta parte de aquí, no la vamos a necesitar. Pero sí necesito que lo que es este título baje un poquito más para abajo. Para hacerlo un poquito más rápido voy a utilizar lo que es un espaciador. Vamos a colocarlo por aquí. Y el botón lo voy a seleccionar, me voy a ir avanzado y lo voy a subir. Vamos a subirlo un poco más para arriba. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar lo que es el espaciador y lo voy a colocar
en 72 para que me quede de esta forma. Ya así aquí puedo ir comenzando a trabajar un poco con lo que es color de texto. Vamos a ponerle más oscuro. Vamos a jugar un poco con la tipografía. Vamos a ir probando con el tamaño. Podemos dejarlo en 18 píxeles. Lo que es el peso, vamos a ponerlo en 400. Ahí se nos da un poquito más. Y qué otra cosa podemos modificar. Vamos a seguir probando. Si queremos podemos agregarle, vamos a seleccionar la imagen y nos vamos a capa de fondo. Y aquí podemos agregarle un color de fondo. Vamos a buscarlo un poquito así, un grisáceo. Aquí en opacidad podemos trabajar un poco con la opacidad. En este caso yo la voy a dejar en 0.35. Podemos trabajar también con los bordes o formato de división, pero por ahora lo voy a dejar de esta forma, como ustedes están observando en este momento. Como tengo ya listo lo que sería la plantilla, lo único que voy a hacer es que le voy a dar a publicar. Y aquí debo de asegurarme que diga página 404. Ya que tengo esta parte lista, que esté configurada de esta manera. En caso de que no estuviera configurada de esta manera, usted la puede buscar aquí en incluir y le debe aparecer de esta manera aquí. Ya que tengo esto listo, simplemente le doy a guardar y ya con eso tengo mi plantilla ya lista y ejecutada. Vamos de nuevo, vamos a salir. Si me voy de nuevo a añadir la nueva plantilla, y aquí me indica que mi plantilla está creada y que estaría funcionando todo correctamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a lo que es el área de página. Vamos a seleccionar una estructura nueva y aquí me voy a ir a la página de inicio, que esta es la página del tutorial que estamos, del curso que estamos creando, desde lo que es crear una página web con Elementor Pro. Bien, aquí, aunque ustedes no lo están viendo, en lo que es el área de dominio, yo le voy a colocar cualquier nombre, simplemente para ver si me da el error y me aparece la página o la plantilla que hemos creado anteriormente. Porque realmente, como les dije al principio, esa es la finalidad de la creación de esta plantilla. Así que vamos a darle un enter. Y como pueden ver, ya ahí me carga la plantilla, indicándole que esta página, que la página que está buscando no existe. Y ahora, cuando le dé a lo que es volver a la página inicial, debe de irme a la página principal. Vamos a darle y como pueden ver, ya ahí me lleva a lo que es la página principal. Así que muchachos, esta es la forma más rápida con la cual usted puede crear este tipo de plantillas. Recuerden que es necesario tener esta plantilla habilitada dentro de su página web, porque así puede la persona que no encuentre esa información, ustedes la pueden llevar a otro lugar dentro de su página web. Así que cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Me gustaría saber su opinión sobre lo que acabamos de realizar el día de hoy. Y como siempre, agradecerle a aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Ya cumplimos con nuestra primera meta de llegar a los 1000 suscriptores. Me gustaría también que en los comentarios me dejen qué les gustaría que de mi parte le dé de regalo por cumplir con esta meta de los 1000 suscriptores. Así que lo estaré leyendo en los comentarios. Y nada, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes por el momento y nos veremos ya en un próximo video.